Bienvenidos a un video de electrónica. Hace unos días atrás yo les mostré un video de 26 minutos donde les enseño a diseñar un control de velocidad para motor de corriente continua con señales PWM. Ese lo pueden ver acá en mi canal, aquí se lo estoy mostrando y ustedes pueden verlo. Igual les voy a dejar el link para que puedan ver de qué se trata. Yo incluso en ese video dije que no iba a hacer el circuito porque en realidad yo no lo necesito. Pero en días posteriores yo hice una serie de 3 videos más donde estuve explicando cómo se usaba la aplicación Proteus versión 8.6 y en 3 partes mostré cómo se usa el ISIS, que es para hacer el circuito impreso, el diagrama, el ARES, que permite hacer el circuito impreso y además mostrar una vista 3D, como se ve ahí, y la parte 3 en la que muestro cómo se puede generar el archivo Gerber, que es el que permite enviar a las fábricas chinas para que se haga en una producción de fábrica. Bueno, lo que voy a mostrar hoy día va a ser cómo hice el circuito que está descrito en el video que les mostré recién, para hacer el diagrama, después hacer la vista 3D y finalmente hacer el circuito impreso. Esto nos va a servir para poder comentar algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno hace un circuito impreso. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser observar el esquema electrónico de este control de velocidad de tipo PWM. Aquí en la primera parte podemos ver la entrada de 24 voltios 5 amperios que va a llegar a un LM317 que está protegido por diodos 1N4007, condensadores que hay que incluir, tal como yo comentaba, en cualquier diseño que tenga el LM317, y dos resistencias que son muy importantes, que son R1 y R2. R1 tiene que ser de 150 ohmios y R2 se calculó de 1,3 kilos para poder hacer que salga un voltaje de 12 voltios a la salida. Además tiene unos filtros acá, C3 y C4, que es conveniente agregarlo porque evita que los ruidos del motor puedan producir algún tipo de interferencia con el circuito integrado. Bueno, además acá hay un diodo LED que está conectado con una resistencia de 1 kilo para así poder funcionar con 12 voltios. Y enseguida viene la parte que corresponde al circuito propiamente tal del PWM, que consta de un circuito integrado 555, dos diodos 1N4148 que se encuentran en contraposición, un condensador de 1 nanofaradio, una resistencia de 1,5 kilos. Y al final se encuentra un IRFP 064N, que en el video que les voy a dejar el link se muestra por qué se llegó a utilizar ese transistor MOSFET. Bueno, y además acá está el motor, que supuestamente es un motor de 24 voltios con un máximo de 5 amperios, un condensador de 100 nanofaradios que permite evitar los chispazos que produce el motor cuando gira con la escobilla, y un diodo 10A10, que es un diodo de 10 amperios y 1000 voltios, perdón, 1000 voltios, que permite evitar de que cuando el motor produzca voltajes inversos pueda dañar el transistor. Bueno, además se le agregó acá una salida eh, de tipo T-Block, que es para poder conectar en la realidad los cables del motor. Si bien aquí en el circuito aparece el motor, la idea es que en el circuito impreso aparezca solamente este bloque para poder enchufar ahí
el motor que se va a controlar. Bueno, además ahora vamos a ver cuál es la vista en 3D que se generó y bueno, eso lo vamos a ver después en detalle. Primero vamos a ver cómo se llegó a este diseño. El diseño usando las técnicas para manejar circuitos impresos. Se trató de dejar el control de velocidad, que es un potenciómetro, ubicado en un borde del circuito impreso, así como también el transistor IRFP060 se puso en un borde del circuito para poder agregar un disipador de calor. Ese disipador de calor no se ha calculado. Hay que pensar de que este aparato va a funcionar con un máximo 120 watts, pero debido a la resistencia interna, que es muy baja entre la fuente y el drenaje, es muy probable que sea muy poco el calor que disipe el transistor. Pero en último caso sería conveniente agregarle un disipador de calor. Es muy fácil calcular, derivar el consumo, que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Nosotros sabemos que la resistencia es 0.019 ohmios, la corriente puede ser un máximo de 5 amperios, entonces la potencia disipada vendría a ser el producto de 0.019 ohmios por 5 amperios, y eso nos daría la potencia disipada. 0.019 es el ohmiaje multiplicado por 25, que sería la intensidad al cuadrado. Bueno, eso nos da 0,475 watts. Son 475 miliwatts, lo que no es mucho. Así que con un disipador pequeño es más que suficiente. Bueno, eso era para calcular por si acaso había algún problema con la disipación de calor. Ahora ustedes verán acá que hay unas líneas gruesas. Por ejemplo, esta línea es la que corresponde al positivo del circuito y esta línea es la que corresponde al negativo del circuito. Ahora, las líneas que están en rojo van por una cara del circuito y las que están en azul van por el otro lado del circuito. También podemos ver algunas líneas que son bien delgadas y que son líneas que van a conectar al circuito integrado, al 555. Y como hay algunas líneas que pasan por entre medio de las patas, no podemos engrosar más estas líneas. Pero por otro lado, el 555 va a consumir muy poca corriente, de manera que no hay problema en dejarlas con un ancho pequeño. Ahora, con respecto a eso mismo, hay que decir de que voy a dejarles una tabla aquí al lado en que dice cuánto es la corriente máxima que puede soportar una pista dependiendo de su ancho. Por ejemplo, con 4 milímetros puede soportar hasta 10 amperios. Con 2 milímetros de ancho puede soportar hasta 5 amperios. Con 1,5 milímetros, 4 amperios. Con 1 milímetro, 3 amperios. Con 0,5 milímetros, 2 amperios. Y con 0,2 milímetros, 0,5 amperios. De manera de que perfectamente se pueden hacer líneas bien delgadas para manejar este integrado, que finalmente no va a llevar mucha corriente. También es importante informar o hacer presente de que cuando el voltaje es menor de 50 voltios entre dos pistas, la separación debe ser de un mínimo de 0,5 milímetros. Cuando está entre 50 y 100 voltios, de 0,7 milímetros, tengo que recordar que esto es la separación. Cuando está entre 100 y 170 voltios, de 1 milímetro. Cuando está entre 180 y 250 voltios, de 1,2 milímetros. Y cuando es de 250 a 500 voltios, de 3 milímetros. Eso para evitar que se produzcan chispas entre medio o de dos pistas que están a diferentes potenciales. Bueno, además, el resto de las piezas, bueno, es importante que los terminales se encuentren también en los bordes del circuito, como se muestra aquí en estos dos casos.
Y finalmente les voy a mostrar la vista 3D, que es la que ya habíamos visto, pero muy a la rápida. Aquí podemos ver de que el regulador de voltaje está puesto de manera que se le puede agregar un pequeño disipador, pero no es necesario porque la corriente va a ser muy baja. Este regulador solamente va a alimentar el integrado y la corriente que consume el integrado es muy baja, de manera que este regulador no necesita realmente ponerle un disipador de calor. Y como vimos, este otro, el IRFP 060, también lo puse en un borde del circuito para que de esa forma se le pueda agregar un circuito, perdón, un disipador de calor, si es que llegara a calentarse un poco después de estar en funcionamiento. Bueno, y aquí podemos ver también que se encuentran el condensador para evitar las chispas y el, el diodo de potencia de 10 amperios que está en paralelo aquí con el enchufe donde se va a poner las conexiones del motor. Ahora también es recomendable el condensador C7 directamente a la salida de las patas del motor. De esa forma se evitan totalmente los ruidos que se puedan propagar hacia el circuito integrado 555, que podría producir que se generaran mal funcionamiento del circuito integrado. Así que eso es todo lo que tenía que decirles. Eh, Acá también le agregué algunas líneas de identificación. Y aquí tengo que mostrar que en este lugar yo puse un potenciómetro de ajuste. En realidad este potenciómetro de ajuste lo puse ahí solamente para conservar los espacios para poder poner un potenciómetro. En realidad aquí tendría que haber puesto un potenciómetro, pero como el potenciómetro va a ir, no va a ir en el circuito impreso, sino que la idea es ponerle cable, simplemente lo ocupé para hacer los espacios para que se pudiera diseñar el circuito impreso. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, espero que les haya gustado. Esta es una muestra de un ejemplo de cómo se puede hacer un circuito impreso, eh, de manera de que es otro ejercicio que se puede usar para aprender a utilizar el diseñador. Bueno, eh, hemos llegado al fin del video. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal a la cual pueden hacer contribuciones voluntarias a partir de $1. Les pongo a continuación además la lista de personas que me han hecho contribuciones y les comento también que se suscriban al canal eh, si aún no lo han hecho y que me den una manito arriba si les ha gustado el video y que presionen la campanilla para que les lleguen los avisos. Bueno, les agradezco una vez más que vean mis videos y será hasta el próximo video. Muchas gracias.